Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 17 al 20. Dice: habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es, perdón, me salté, sí, ¿verdad? Me salté. No, muy bien. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Muy bien. A manera de introducción, mis hermanos, antes de entrar en el tema de esta tarde, por supuesto que vamos a hablar de la Santa Cena, pero a manera de introducción, estaba investigando quiénes son los deportistas mejores pagados de los que hay aquí en nuestro México, en nuestro país. Y veía los 10 deportistas mejores pagados. Y el que estaba en primer lugar, el que está mejor pagado, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, es Saúl el Canelo Álvarez. ¿Sí? Sí han escuchado de este hombre, ¿verdad? El boxeador. Estaba viendo, no sé si la fuente es fidedigna, pero estuve investigando y todos concordaban con lo mismo, que el deportista mejor pagado es este boxeador. ¿Y por qué? Porque nada menos que la última pelea que tuvo se ganó únicamente 20 millones de dólares. En pesos mexicanos estamos hablando de 200 millones de pesos mexicanos. ¿Se imagina usted esta cantidad? ¿Sí? Algunos jóvenes dirán: no, pastor, cuando yo me peleé en la escuela no me dieron así, me dieron una chancla. No, pues este boxeador sí se ganó en la última pelea 20 millones de pesos. ¿Se imagina usted qué cantidad tan grande? Pero por supuesto que viendo la disciplina que él lleva, es una disciplina bastante rigurosa. Estaba leyendo cuál es la disciplina, y una de las disciplinas es que él se levanta a las 6 de la mañana a correr media hora. Para muchos jóvenes a las 6 de la mañana apenas se durmieron, pero a esa hora este deportista se levanta para correr media hora. Después de correr media hora regresa, se toma un descanso y durante el día tiene diferentes tipos de entrenamiento de acuerdo a su disciplina, de acuerdo a la disciplina que él practica. Y es lo que yo veía acerca de él. Yo decía: 20 millones, ¿qué haría usted con 20 millones de dólares? Creo que algunos, nuestra mente no alcanza a comprender qué tanto dinero es, ¿no? 200 millones de pesos. Si apenas si alcanzamos 200 pesos, ahora no, son millones. ¿Se imagina? Y nos ponemos a pensar qué tanto se haría con esta cantidad de dinero. Pero deje usted eso. Este hombre se mete en una disciplina rigurosa. Cuando terminó la última pelea, creo que fue en el mes de diciembre, se llevó en su bolsa, bueno, se dice en bolsa, 20 millones de dólares. Se fue alegre, contento a su casa. ¿Por qué? Porque se llevó una buena cantidad de dinero. Creo que después de una dura disciplina de meses, dirá: valió la pena. Pero ¿se imagina usted cuando ganó la pelea? ¿Qué pensó su esposa? Ganamos. Aun cuando ella no entró en esa disciplina. Pero todas las ganancias que obtuvo este boxeador, por supuesto que también gran parte
está disfrutando su esposa, ¿sí? Algo parecido, varón, como usted cuando llega a la quincena, llega feliz a cobrar, pero llegando a la casa, esa alegría se desvanece, ¿sí? Algo parecido, ¿se imagina? 20 millones de dólares por una sola pelea. Qué gran cantidad de dinero. Pero déjeme decirle algo muy importante. Hace 2000 años hubo una guerra espiritual. Hace 2000 años hubo una pelea espiritual. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Se dirá, no, como que peleas y no. O sea, déjeme ilustrarlo de esta manera. Sí, por ahí si hay alguien que está ahí filtrando todo, y bueno, déjeme ilustrarlo de esta manera, pues. Hace 2000 años hubo una gran pelea. Hubo una gran guerra espiritual en el cual estaba el enemigo de nuestras almas llamado diablo, Satanás, contra el Señor Jesucristo. Hace 2000 años hubo esa gran pelea en la cual el diablo, a través de sus secuaces, armó un plan para crucificar al Señor Jesucristo. Lo tomaron preso. En varias ocasiones quisieron hacerlo caer, pero no pudieron. Pero armó este plan de tal manera que tomaron preso al Señor Jesucristo. Le estuvieron dando latigazos, le pusieron corona de espinas, clavaron sus manos en una cruz, le pusieron la lanza en el costado. Y cuando él estaba ahí agonizando, dijo estas palabras: consumado es. En ese momento el diablo pensó que el Señor Jesucristo había sido derrotado. El diablo pensó que el Señor Jesucristo había sido vencido en una cruz. Pero déjeme decirle que eso no ocurrió así. La muerte de nuestro Señor Jesucristo resultó ser una victoria sobre la muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo resultó ser una victoria para usted y para mí. Amén. Este hombre únicamente recibió 20 millones de dólares. Déjame decirte que lo que ganó el Señor Jesús en la cruz de Calvario no se puede comprar ni con todo el dinero, ni con todo el oro del mundo. Lo que Él ganó fue para que tú y yo estuviéramos en esta tarde, en este lugar, aquí alabando y bendiciendo su santo nombre. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8, versículo 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga lo que dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El diablo no sabía que al ir a la cruz Jesús, eso significaba nuestra salvación. El diablo no sabía. Si dice este versículo que si el diablo hubiera sabido que la muerte del Señor Jesús significaba su derrota, no lo hubiera crucificado. Pero gracias al Señor Jesucristo, ahora Él nos ha dado esa victoria. Amén. Este boxeador se ganó 20 millones de dólares. Déjame decirte qué fue lo que ganó Jesús en la cruz. Y algo parecido, como con la esposa de este boxeador. La esposa no tuvo que entrar a ese duro entrenamiento. La esposa no tuvo que entrar a esta dura disciplina. La esposa no tuvo que levantarse a las 6 de la mañana diariamente, no. La esposa simplemente estuvo echándole porras
Y cuando este boxeador gana, la esposa simplemente extiende las manos y dice: trae para acá. De la misma manera, mis hermanos, el Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Usted y yo, es lo que Él ganó. Usted y yo lo recibimos gratuitamente. Amén. Déjeme decirle qué fue lo que ganó el Señor Jesús en la cruz de Calvario. Y de eso quiero compartir en esta tarde, porque cada vez que usted y yo participamos de la Santa Cena, es eso lo que estamos recordando, lo que Él hizo en la cruz y lo que Él obtuvo con su muerte para cada uno de nosotros. Amén. Lo que Él obtuvo con su muerte. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, oiga lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que ganó Jesús en la cruz de Calvario? ¿Sabe usted qué fue lo que Él ganó? No se ganó 20 millones de dólares, se ganó algo mejor. ¿Y sabe usted qué es lo que Él ganó? Para que usted y yo, que estábamos en el reino de las tinieblas, ganó nuestra libertad para que pudiéramos ser libres de ese reino y trasladarnos al reino del Señor Jesucristo. Se va a escuchar muy feo, muy crudo lo que voy a decir a continuación, pero déjeme decirle que esa es la verdad. Antes de que usted y yo aceptáramos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo le pertenecíamos al diablo. Y déjeme ser un poquito más crudo, más directo. Antes de que usted y yo aceptáramos a Cristo en nuestro corazón, éramos hijos del diablo. Éramos, digo, no somos, éramos. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no le ha dado ese lugar a en su corazón a Cristo, todavía no es hijo de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Jesús fue a la cruz, lo que Él ganó fue que nos dio libertad y nos pudo hacer libres del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino del Señor Jesucristo. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, es por eso que anteriormente, antes de que conociéramos a Cristo, hacíamos cosas malas y no nos sentíamos mal. Usted antes de conocer a Cristo mentía, hacía muchas cosas que no son buenas y no se sentía mal. Ahora que aceptó a Cristo en su corazón, dice una mentira y se siente mal, se siente triste, dice: oye, ¿y ahora? Si no hice nada grave. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Si nada más hice esto y me siento muy mal. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted vive en el reino del Señor Jesucristo. Y ahora usted puede ver claramente cuando hace algo malo. Puede ver claramente que eso no es agradable para Dios. Es por eso que usted se siente mal. Pero antes usted lo hacía y ni quien se diera cuenta. Y es más, cuando nadie se daba cuenta, en lugar de sentirse mal, se sentía orgulloso. Nadie se dio cuenta. Soy muy bueno, decíamos a veces. No sé si a usted le pasó. A mí me pasó. A lo mejor usted no hizo cosas malas, pero déjeme decirle que yo sí hice cosas malas. Pero esa es la razón. ¿Por qué? Porque cuando está en un lugar de oscuridad, usted no puede ver las cosas. Usted no puede ver todo lo que existe en ese lugar de oscuridad. Pero cuando está en un lugar iluminado, puede ver todo lo que está mal puesto. Puede ver todo lo que hay, los objetos y las cosas que hay en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, por eso fue Jesús a la cruz, para sacarnos de ese lugar de tinieblas
tomar nuestra vida, trasladarnos y llevarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que ganó. No se ganó 20 millones de dólares, se ganó algo mejor, y fue nuestra identidad. Se ganó ahora, usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Ahora usted ya no es hijo de aquel. Ahora usted es hijo de Dios. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres un hijo de Dios. Me dirá: pastor, pero yo todavía cometo errores. Todavía de vez en cuando digo una mala palabra. Y lo digo sin querer queriendo. ¿Sabe qué? Dice este versículo que tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, que no depende de tus obras, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Porque va a haber momentos en los cuales cuando usted falla, cuando usted hace algo indebido y de repente dice: si yo dije que ya no lo iba a hacer, ¿por qué lo volví a hacer? Y se siente mal. Yo siempre digo, es bueno que se sienta mal. Es malo cuando alguien comete pecados y no se siente mal, porque significa que ahora que somos hijos de Dios, significa que ahora podemos ver las cosas. Pero cuando alguien hace algo malo y no se siente mal, significa que todavía está viviendo en las tinieblas. Por eso yo siempre uso esta frase, y algunos de ustedes me han escuchado decirlo, que un cristiano ya no peca a gusto. Porque antes hacíamos y deshacíamos y decimos: bueno, total que. Cuando usted hacía algo, dice, hasta orgulloso se sentía porque nadie se dio cuenta. Pero ahora las cosas cambiaron. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted pertenece al reino del Señor Jesucristo. Ahora un cristiano, un hijo de Dios, ya no peca a gusto. Amén. Pregúntale a la persona que está a tu lado, que está a su lado: ¿y tú pecas a gusto? Dígale, a ver qué le va a decir. Un cristiano ya no puede pecar a gusto, ya no puede hacer las cosas malas a gusto. ¿Por qué? Porque ahora vive en el reino de la luz, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Eso fue lo que ganó Jesús en la cruz para cada uno de nosotros. Si tú me dirás: pastor, y yo todavía no he recibido al Señor Jesucristo, ¿qué necesito hacer? Todavía no estoy en el reino en el reino del Señor Jesucristo. ¿Qué necesito hacer? Lo que tú necesitas hacer es entregarle tu vida al Señor. Eso es lo que tú necesitas. Alguien dirá: pero pastor, yo no estoy ni con el diablo ni con Dios. Yo estoy en la línea de en medio, ni con uno ni con otro. No, déjeme decirle que eso no es cierto. En las cosas espirituales no es así. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo esas palabras: el que no es conmigo es contra mí. O sea, no hay una línea intermedio. No hay una línea intermedia. Si alguien dice: yo un pie con el diablo y otro pie con Dios, y así me la llevo. No, eso no funciona, eso no sirve. O se es con Dios o no se es con Dios. Así que si tú en esta tarde, noche, en esta hora, no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito que a partir de hoy tomes esa decisión. Entrégale tu vida al Señor y Dios va a hacer de ti una nueva persona. Amén. Vaya conmigo, Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículo 43. Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso.
El contexto de este versículo dice que el Señor Jesús estaba en la cruz y a un lado estaba un malhechor y al otro lado estaba un malhechor. Dos malandros, pues, ¿sí? Dos delincuentes y que estaban en una cruz porque estaban pagando su condena. Pues dice la Biblia en el contexto de este versículo que el que estaba a un lado vio a Jesús y le dijo: si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Eso fue lo que dijo uno. Jesús estaba en medio. No dice la Biblia, no da más detalles, pero estoy seguro que ni siquiera levantó la vista para verlo. Pero había otro malhechor que estaba en el otro lado. Se voltea y le dice: oye, tú y yo, lo que estamos pagando acá es porque lo merecemos, pero este Jesús ni un pecado ha cometido. Le dice al otro malhechor, y a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús a este hombre se voltea a verlo y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le estaba prometiendo el Señor Jesús a uno de los malhechores? Le estaba prometiendo el cielo, la entrada al cielo, la entrada a la presencia de Dios. Y mis hermanos y amigos, eso fue lo que ganó Jesús cuando fue a la cruz. Nuestra entrada para que tú y yo pudiéramos estar en la presencia de Dios. Lo que Jesús ganó fue nuestra entrada al cielo. Ganó nuestro pase directo al cielo. Eso fue lo que ganó Jesús. No se ganó 20 millones, no, se ganó algo más que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Y es nuestro pase a la presencia de Dios. Así que si tú y yo perdiéramos la vida, nuestra alma se va a la presencia de Dios. Me dirás: ¿y qué pasa con los que no van a la presencia de Dios? Déjame decirte que la Biblia únicamente menciona dos lugares. Cuando una persona muere, ¿se va al cielo o se va al infierno? En la Biblia no encontramos ningún lugar intermedio. En la Biblia no encontramos ni limbo ni purgatorio. Eso fue una persona que a lo mejor estaba drogada y se lo inventó, pero en la Biblia no encontramos eso. Únicamente existe el cielo y existe el infierno. Pues déjame decirte que Jesús, cuando fue a la cruz, Él ganó nuestra entrada al cielo, nuestra entrada a la presencia de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Por eso, con tanta seguridad, el Señor Jesús le dice a uno de los malhechores: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque este malhechor también iba a morir. Estaba en una cruz, ya también estaba a punto de morir, y por eso Jesús le promete el cielo a este malhechor. Por eso le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo le prometió Jesús a este malhechor? Precisamente le dijo: hoy. A lo mejor usted ha escuchado esta frase en años anteriores, ¿no? De cierto hombre que dijo: hoy. ¿Sí se acuerda de esta frase? ¿Sí? Pues Jesús le dijo a este malhechor: de cierto te digo que hoy. No le dijo en el purgatorio, en el limbo, todo eso es invento de una persona, no. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro nombre queda inscrito en un libro o escrito en un libro que se encuentra allá en el cielo. No le estoy hablando de una película de Marvel ni nada por el estilo, no. Esto, mis hermanos y amigos, esto es la realidad.
Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, versículo 14 vamos a leer. No se enoja si leemos desde el versículo 13, es para que entendamos bien este versículo. Sí, Leti, por favor, si nos puedes poner este versículo 13. En estos versículos nos está hablando del juicio final, en el cual todo ser humano va a estar ante la presencia de Dios. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Todo ser humano va a estar ante la presencia de Dios. Y es ahí donde vamos a pasar uno por uno. Y el que no se halle inscrito en este libro de la vida, dice este versículo de la Biblia, que van a ser lanzados al lago de fuego y de azufre. En este lago de fuego algunos pensarán, oiga, allá en el infierno va a haber pachanga, ahí va a haber fiesta, va a haber baile. No, en este lugar es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. En este lugar que menciona la Biblia no va a ser un lugar de descanso, va a ser un lugar de tormento. ¿Para quiénes? Para aquellos que no aceptaron, que no recibieron lo que Jesús ganó en una cruz. Lo que Jesús ganó en la cruz. ¿Qué fue lo que ganó? Nuestra entrada al cielo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un pase directo a la presencia de Dios. A algunos de ustedes le han regalado un boleto para ir al cine. Bueno, ahorita ni quién va a ir al cine, ¿no? Pero anteriormente les daban pases para ir al cine. Sí, ¿verdad? Sí saben qué es el cine. Ya se les olvidó qué es el cine para muchos jóvenes. Pero pues algo parecido. Cuando Jesús fue a la cruz, lo que Él ganó para nosotros, nuestro pase, nuestro boleto a la presencia del Señor. ¿Qué pasa si alguien dice, yo no quiero eso, yo no quiero ese regalo? Se pierde de esta bendición que ganó Jesús en la cruz. Por eso es muy importante, mis hermanos, que cada vez que usted y yo participemos de la Santa Cena, recordemos lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Amén. Dice Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 20. Y dice que por eso usted y yo tenemos que regocijarnos. Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 20. Oiga lo que dice. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús manda a 70 de sus discípulos a que vayan a predicar el evangelio y les dice en este versículo 19: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús les da a sus discípulos la autoridad para atar demonios, echar fuera demonios, liberar a endemoniados. Y cuando llegan estos discípulos a Jesús, le dijeron: Jesús, liberamos a muchas personas que estaban endemoniadas. Había una que estaba sacando espuma por la boca y llegamos, declaramos tu palabra y fue libre. Estaban asombrados porque nunca lo habían visto en sus propias vidas. Jesús les dice: sí, ya lo sé.
Dice este versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, el diablo está derrotado. El diablo ya está derrotado. Pero le dice a sus discípulos, pero no se preocupen por eso. Digo, no se regocijen por eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos allá en los cielos. Amén. No sé si tú te alegras de que tu nombre está escrito allá en el cielo. Que si en algún momento vamos a perder la vida, nos vamos a ir a este mundo, que déjenme decir que todos vamos a morir en algún momento. Unos antes, otros después. Nadie va a durar para siempre acá en la tierra. ¿Sí? Entonces déjenme decirle que cuando partamos de este mundo, todos, si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted tiene entrada al cielo. Usted tiene entrada al cielo. Porque se portó muy bien, no. Porque hizo buenas obras, no. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que con su sangre compró nuestra entrada al cielo. Y ese fue el Señor Jesucristo. Por eso cuando usted y yo participamos de la Santa Cena, es eso lo que estamos proclamando. Es eso lo que estamos gritando. Que gracias a que Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario, usted y yo somos libres y tenemos vida eterna. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. ¿No le alegra, mi hermano? ¿No le alegra que tenemos entrada al cielo? Cuando una persona muere siendo hijo o hija de Dios, yo siempre digo, se nos adelantó. Y no lo perdimos, sino simplemente se nos adelantó. Porque un día cuando muramos y vayamos a la presencia de Dios, también ahí nosotros le vamos a ver. Amén. Así que si usted tiene un familiar que falleció, pero su familiar conocía al Señor, simple y sencillamente se le adelantó. Así que usted y yo, que estamos acá en la tierra, tenemos que continuar esta carrera y continuar firmes y seguir hacia adelante, porque un día le vamos a ver. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando Jesús fue a la cruz, no solamente nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, no solamente nos dio libertad, sino que también nos dio entrada al cielo. Pero la tercera razón o el tercer beneficio que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es que cuando Él fue a la cruz, nos hizo libres de toda condenación. Porque usted y yo, antes de entregarle nuestra vida al Señor, estábamos bajo condenación. Éramos culpables por los pecados que habíamos cometido. Usted me dirá, pastor, pero yo no maté a nadie. Lo más que hice es que fui a la tienda de la esquina y me llevé unas sabritas y no los pagué. Usted me dirá, pastor, ¿y por eso me voy al infierno? Sí, porque robo. Y dice la Biblia que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Pero pastor, nada más dije una mentirita blanca. Pues dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Eso dice la Biblia. En Números capítulo 14, versículo 18. En Números capítulo 14, versículo 18 dice de esta manera. Números 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Oiga lo que dice: aunque de ningún modo
tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Si usted a lo mejor en algún momento en su automóvil se ha pasado un alto y a lo mejor para evitar una infracción ahí ha sobornado, con Dios déjeme decirle que no es así. A Dios no se le puede sobornar. Todo pecado trae su consecuencia. Dice este versículo: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Cuando una persona comete un pecado, tiene consecuencias por ese pecado. Hay consecuencias por ese pecado. Y dice este versículo que hay una consecuencia del pecado. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea su pecado, es la muerte. La consecuencia es la muerte. Dirá, pastor, ¿y si hago buenas obras? No sirve. ¿Y si me porto bien? No sirve. ¿Y si ya no lo vuelvo a hacer? No, porque dice este versículo que no va a tener por inocente al culpable. O sea, con Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede chantajear. Si a lo mejor ahí la religión tradicional dice, mira, si tú pagas tantas misas, ya la libra. No, eso no viene en la Biblia. Si alguien dice, no, mira, si tú te vas de bicicleta aquí, de la ciudad de Oaxaca hasta un lugar cerca de la costa, ya está arreglado. No, eso no dice en la Biblia. No hay forma de cómo saldar ese pecado. La única forma es a través del Señor Jesucristo. Esa es la única forma. Por eso dice este versículo que no tendrá por inocente al culpable. Todo pecado merece la muerte. Pues déjame decirte que una persona cuando comete pecados, desde el momento que nace, empieza a crecer, llega un momento en el cual empieza a tener conciencia de lo que es pecado. A partir de ese momento empieza a escribirse todos los pecados en forma de ticket. Quiero ilustrarlo de esa manera. No dice tampoco la Biblia eso, pero quiero ilustrarlo de esa manera para ser claro. En forma de ticket, todos los pecados que estamos cometiendo. ¿Se imagina usted a la edad que usted tiene cuántos pecados habremos cometido? ¿Metros? ¿Kilómetros? ¿Se imagina? Pues dice la Biblia que Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero mis hermanos, gracias a que Jesús fue a morir en la cruz, porque de esta manera pudimos o podemos saldar nuestros pecados. Esos pecados que tú cometiste, esos pecados que tú has hecho, Jesús agarró toda esa lista, todo tu ticket, los agarró, se los puso en su cuerpo y fue a la cruz. Él no cometió ni un solo pecado, pero murió por tu pecado, por mi pecado, por tus fallas, por mis fallas. Él fue a la cruz por tus errores, por mis errores. A eso fue a la cruz. Y cuando usted y yo participamos de la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que usted y yo somos libres de todo pecado, somos libres de esa condenación, porque gracias a que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Amén, mis hermanos. Vea qué gran bendición. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús fue a la cruz no se ganó 20 millones de dólares, se ganó algo mejor, y que es nuestra libertad de toda condenación.
Lo que tú necesitas es entregarle tu vida a Dios para que tú seas libre de esta condenación. Si tú no le entregas tu vida al Señor, no puedes ser libre de esa condenación. Es la única manera. Por eso, mis hermanos, usted y yo, cuando participamos de la Santa Cena, estamos diciendo, somos libres de todo pecado, somos libres de toda condenación. Amén. Alguien dirá, pastor, entonces ya no tengo pecado. Delante de Dios ya no. Oiga, pastor, ¿y entonces qué pasa con los pecados que todavía cometo a veces? Jesús fue a la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y por los futuros. Voy a repetir esto. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los futuros. ¿Cree usted que Jesús no sabía que después que usted le recibía como Señor, usted no iba a pecar? ¿Cree usted que Él no sabía que usted iba a volver a pecar otra vez? Él lo sabía. Muchos de nosotros, cuando llegamos a un acuerdo con alguien, después de un tiempo decimos, es que si yo hubiera sabido que ibas a actuar de esta manera, yo no hubiera hecho nada contigo, no hubiera hecho trato contigo. Es que si yo hubiera sabido que no me ibas a pagar, ni te hubiera prestado dinero. Es que si yo hubiera sabido que me ibas a hacer de esta manera, mejor ya no. Muchas veces decimos eso. Es que si yo hubiera sabido. Imagínese usted que Jesús nos hubiera dicho esto. Es que si yo hubiera sabido que otra vez ibas a mentir, mejor ni te hubiera salvado. No. Por eso digo que Él conoce todas las cosas y murió por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer con los pecados que muchas veces cometo? Vaya conmigo, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice de esta manera, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, después de ese momento a la fecha, todavía cometemos pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Simple y sencillamente confesar nuestros pecados. Si de repente ahí en tu enojo, en tu momento de enojo, se te subió el apellido, se te calentó la sangre y de repente dijiste una mala palabra, después que dijiste esa mala palabra, ¿te sientes mal? Estoy completamente seguro de eso. ¿Qué necesitas hacer? Simple y sencillamente pedirle perdón a Dios. Es eso lo que necesitamos hacer. Por eso dice este versículo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis hermanos, cuando participamos de la Santa Cena, estamos reconociendo que Jesús nos hizo libres de toda condenación, nos hizo libres de todo pecado. Amén. Y eso no depende de usted, sino depende de que Jesús ya venció a Satanás en la cruz de Calvario. Él ya Satanás fue derrotado en la cruz. Y por eso cuando usted y yo participamos, estamos recordando esa victoria de Jesús sobre Satanás en la cruz. Amén, mis hermanos. ¿Y qué pasa cuando le fallamos al Señor y nos sentimos mal? Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice de esta manera. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice de esta manera. Vamos a ver y con esto ya termino. Hebreos 4, 14 dice: Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo pregunto, ¿usted tiene debilidades? No, usted no creo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tiene debilidades usted? Todos tenemos debilidades. Todos estamos batallando en algún área de nuestras vidas. El que no batalla con la lengua, batalla con su carácter. El que no batalla con el orgullo, con el enojo, es iracundo. No sé, ¿cuál es su debilidad? Dice este versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, mis hermanos. Así que mire, usted y yo, cuando participamos de la Santa Cena, estamos reconociendo lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz y que usted y yo somos libres de condenación. ¿Y qué pasa con los pecados que tenemos? Simplemente confesarlos. Él reconoce que usted y yo somos humanos, tenemos batallas, tenemos luchas, pero eso no es el problema. El problema es cuando no reconocemos. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer que somos carne, que somos humanos, que tenemos debilidades, acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados y continuar en esta vida en el Señor, libres de toda condenación. Amén. Es eso, mis hermanos. Por eso, así que usted y yo debemos participar de la Santa Cena, porque estamos reconociendo lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Amén. Así que deseche la culpa, deseche ese pensamiento de condenación que muchas veces viene a su vida. Cuando usted le falla en algo al Señor, viene el diablo a decirle esto: mira, y dices que eres cristiano. Mira, y vas a Shekinah. Bueno, a otra iglesia, aquí no. Y vas a Shekinah. Mira, tan bonita boca, y con esa boca alabas al Señor. Y mira qué palabra pronunciaste. Y dices, cuando venga es el diablo, dirá: pastor, pero no es el diablo, es mi. Sí, pero está usando el diablo a esa persona. Cuando venga el diablo a acusarlo, a condenarlo, ¿sabe qué tiene que hacer? Decir la palabra de Dios. Sí, cometí eso, pero hubo alguien que pagó por mi pecado y soy libre de condenación, y fue el Señor Jesucristo. Amén. Es eso lo que tiene que hacer. Es eso lo que usted y yo tenemos que hacer. Me dirá: pastor, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que quiera. No, por eso dije hace rato, el que peca a gusto sin sentirse mal, todavía no le ha resplandecido la luz del evangelio. Pero cuando alguien comete pecado y se siente mal, gracias a Dios que se siente mal, porque significa que ahora tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando le fallamos al Señor, mis hermanos, viene el enemigo a poner culpa, viene a poner condenación, a decirnos: ya ves, tú no sirves para cristiano, tú no puedes, tú no vas a poder, tú no obedeces a Dios. Y viene el diablo a condenar, a condenar, a condenar. Y es ahí cuando usted tiene que recordar lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz, que nos hizo libres de toda condenación. ¿Me empieza a apoyar? Somos libres de toda condenación. Así que, mis hermanos, cuando usted y yo participamos de la Santa Cena, tiene que recordar eso, que somos libres de toda condenación. En un momento más participamos de la Santa Cena. En un momento más vamos a participar. Yo le invito que en esta tarde, si hay algún pecado que le está haciendo ruido en su cabecita, si hay algún pecado que le está haciendo ruido en su corazón, ¿por qué no lo confiesa delante de Dios? Ahí no tiene que venir delante del pastor o delante de un hermano de la iglesia para confesar su pecado. No, eso no dice la Biblia.
Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos va a perdonar. Él desea perdonarnos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Simple y sencillamente ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Así que yo le invito en esta tarde que allí en su lugar incline su rostro y póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor en esta hora, en esta tarde. Si tú hasta este momento no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, no puedes recibir esas bendiciones que Jesús ganó en la cruz. No las puedes recibir. Lo que tú necesitas es recibir esas bendiciones, pero primeramente acepta a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Dile: Señor, perdóname porque hasta este momento he vivido mi manera, pero en esta hora abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Allí en tu lugar, haz una oración. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿qué más esperas, mi amigo? ¿Qué más esperas? Acepta a Cristo en tu corazón. Él murió por tus pecados. Él murió por tus fallas, por tus errores, para que tú seas libre. Él sabe todo lo que has hecho. Él sabe todo lo que has vivido. Él sabe cómo has actuado. Y Él desea perdonarte. Él desea perdonarte. Él desea quitar esa condenación. Él desea quitar esa culpa de tu vida. Pero necesitas aceptarlo como tu Señor y Salvador. Si tú en esta noche quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón en esta noche, acepta a Cristo. Abre las puertas de tu corazón. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón en esta noche, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado. En esta noche te pido que me perdones. Te pido que me hagas libre de toda culpa, de toda condenación. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En esta hora recibo todas las bendiciones que ganaste por mí en la cruz. Acéptame como tu hijo, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, esos beneficios, esas bendiciones que ganó Jesús en la cruz, ahora son tuyas y te pertenecen. Tienes entrada al cielo. Ya no estás en el reino de las tinieblas. Ahora estás en el reino del Señor Jesucristo y eres libre de toda condenación. Iglesia, si hay algún pecado que está haciendo ruido en tu cabeza, en tu corazón, acuérdate de esta palabra. Ya no tienes por qué cargar con esa culpa. Jesús te hizo libre de toda condenación. Recibe por fe esas bendiciones. Recibe por fe esa libertad.
El diablo va a venir una y muchas veces a poner el dedo en la llaga. El diablo va a venir muchas veces a condenarte. Pero por fe recibe la libertad que ganó Jesús por nosotros en la cruz. Jesús murió por tus pecados, por tus fallas, por tus errores. Iglesia, Jesús murió por tus pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Recibe esa libertad en Cristo.